testigos del violador serial que hicimos, bueno, se descubre, un poco se destapa en realidad. No es casualidad que siempre lo hablamos con Santi, ¿cuándo se genera este cambio? La causa estuvo mucho tiempo donde a la sociedad se le decía que se trabajaba, tenía un avance, un poco para calmar los ánimos cuando la gente empezaba con el revuelto de no hay explicaciones, no sabemos qué pasa. Sucede hace más o menos 2 años que hay un cambio importante en la causa, que es, y nosotros coincidimos que no es casualidad tampoco, la causa por parte de la familia ingresa una abogada, que es Daniela Pavón, que es una abogada que yo lo sé verbalmente, soy feminista, y ingresa una instructora mujer que trabajó muchos años en la parte de violencia familiar. En el Polo de la Mujer. En el Polo de la Mujer en Córdoba. Entonces ahí es cuando se empiezan a dar estos cambios y se empieza a reconocer y a hablar del violador serial. Y es cuando se empieza a trabajar en buscar otras chicas. Aunque no lo crean, la última víctima que cuenta que fue víctima, no se le encuentra por una denuncia hecha durante los años en el momento que fue atacada. Se le encuentra porque preguntando, se hicieron muchos interrogatorios, los trabajadores de la zona, los vecinos, en esos interrogatorios, una persona que trabajaba en esa época cuenta que él conocía a una jovencita que había sido atacada y se la contacta. Esto fue recién en el año 2023. Recién en el 2023 se toma conocimiento de ese caso que en su momento, cuando le preguntaron por qué no denunció, la triste respuesta fue porque tenían miedo que me cuestionaran porque estaba sola. Esta chica brinda datos muy reveladores para la causa. Y fue así como se dio, buscando, consultando, y lamentablemente fueron 2 mujeres las que llevaron, o sea, fue una mujer, la instructora en este caso, ¿no? que fue pedida por la abogada. Sí, de eso del número, la cifra negra, imaginemos que si esta chica que vivía en la misma ciudad, que por supuesto conocía del caso de Andrea, no podía linkear que lo que le había pasado a ella tenía algún tipo de vinculación con lo que le había pasado a Andrea, imaginemos los turistas o las turistas que pueden haber pasado por Carlos Paz en esa franja de 10 años. No, porque se habla de la ventana de tiempo. Muchos dicen, bueno, pero ¿para qué pasó entre el 2005 y el 2015 no hay registros de ataques? Que en realidad siempre está eso que decimos, no sabemos si no hay ataques, en realidad. Está la cifra negra, o sea, se sabe, estadísticamente se sabe que en los casos de abuso sexual, de violencia, son muy pocos denunciados, son muy pocas las víctimas que se animan a denunciar. Y fue lo que pasó con esta chica que apareció en el 2023, que brindó datos muy importantes que permiten armar un poco el perfil de la atacante. Que es un proceso muy personal y que a veces demora mucho tiempo para que uno pueda hablarlo y a veces denunciarlo también. Me estoy acordando que el año pasado fuimos al Consejo Deliberante de Capilla del Monte y una de las concejales contaba de que en el centro histórico una persona que ella trabajaba, no sé si en un hotel o un lugar gastronómico, ella contaba que tenía una turista que había venido, que subió a los torres y fue una violencia sexual, y que ella tuvo que contenerla, ¿no? Y acompañarla. Y muchas veces también han pasado, nos hemos enterado casos que cuando vuelven a su localidad o a su provincia se animan ahí a denunciar, o en algunos casos lo dejan, digamos, ¿no? Pero digamos, estos hechos que se van repitiendo. O sea, yo me quedé helada cuando contaba esto en el Consejo Deliberante, porque digo yo, wow, qué fuerte que es, ¿no? Se siguieron repitiendo estos casos en muchos lugares en donde lamentablemente, como bien dijeron, como tierra de nadie, ¿no? No hay controles. Y una pregunta que les quería hacer, Andrea era trabajadora de la cooperativa de Carlos Paz. Ingrid. No, Ingrid. Perdón, Ingrid. Ingrid era trabajadora de la cooperativa. Andrea estaba abocada 100% a sus hijos. Iba a empezar a estudiar. Es acompañante terapéutica, no llegó, se había inscrito para empezar. Ella estaba abocada, ella tenía una empresa con su marido, una embotelladora de agua, vivían de eso. Ella estaba abocada 100% a sus hijos. Sí. Es lo que ella hacía. Ingrid sí, y de hecho sus compañeros de trabajo de la cooperativa cuentan que el asesino iba y constantemente estaba tratando de mirarle el teléfono, pero así abierta, o sea, una conducta completamente, no ocultaba nada, ¿no? Sí, incluso Ingrid estudiaba
en el establecimiento donde iba a empezar a estudiar Andrea, y cuentan que alguna vez se hizo pasar por una persona como de recursos humanos. Se hizo pasar por una persona de recursos humanos para ver las averiguar si asistencias estaba de asistiendo a ella. clases, con el pretexto de que la quería contratar. Bueno, nosotros abordamos el caso de Ingrid también acá en el libro porque nos parecía que tenían tristes coincidencias y sobre todo, bueno, el lugar, ¿no? El escenario. A partir de todo esto, cuando ya queda establecida la hipótesis del violador serial, ya con todos los testimonios y enriquecido por la documentación y sobre todo por el ADN, bueno, se abre una luz de esperanza para la resolución del caso, porque cuando se desploma la teoría del sicariato, la causa prácticamente vuelve a foja cero. A partir del ADN se empieza a trabajar sobre una técnica que yo no sé si habrán visto, hay dos series. Hay una sueca que se llama El Rastro y hay otra norteamericana que se llama El Asesino del Golden State. Son dos series que están en Netflix y en Prime, y ahí está ya, que abordan un poco lo que nosotros con Maga le decimos burdamente, pero decimos como la construcción de un árbol genealógico en base al ADN. Pero es una técnica de linaje familiar en realidad, que consiste en cercar ese ADN ese asesino que no tiene rostro, a partir de coincidencias de material genético de personas que tengan algún tipo de parentesco, así sea un primo tercero, o sea una tía segunda, pero empiezan a achicar el área de búsqueda cotejando las pruebas de ADN. Bueno, la causa hoy está en esa instancia, se han ordenado muchas pruebas de ADN, con la expectativa de poder dar, se ofrece voluntariamente, en algunos casos se exige también, pero cualquiera puede ir, se puede presentar con la idea de, por supuesto, se entiende que sí, el que se va a presentar no es el asesino. Pero lo que se busca... Pero un pariente puede llegar a ser, entonces se puede empezar a... Incluso puede ser pariente y desconoce que es pariente, porque yo puedo entregar mi ADN y resulta que estamos hablando de un primo tercero mío que yo no sé que existe, por ejemplo. Esto se hace tanto con hombres como mujeres. Esto trabaja puntualmente, lo hacen con el FBI. Andrea Castana es la primera causa en Argentina donde trabaja el FBI, en un cotejo. Oficialmente, ¿no? O sea, Justicia Argentina recurre al FBI y el FBI acepta trabajar en este caso. Y lo que se hace es esta técnica justamente. O sea, uno va voluntariamente, entrega el ADN, se volvió a trabajar con esto que se hizo en el caso Sargent, todo personal policial, se lo cita, se ha citado mucha personal policial que está en Carlos Paz, que durante esos años trabajó en Carlos Paz o en Punilla, mucha gente que tras las sierras también, del lado de Cruz del Eje, a ellos se les ha tomado todo muestra de ADN. Se trabaja con el padrón electoral de Carlos Paz, viendo el tema de las edades, cercanía y demás. Sí, ¿En el tiempo un rostro, digamos, de una... ¿Un identikit? Un identikit. Sí. En realidad hay tres identikits. ¿Cuál es el tema? Los identikits, primero que tiene mucho que ver con, obviamente el identikit lo da la víctima. Hay que tener en cuenta que la víctima tiene un trauma, sufrió una situación de mucha violencia y también tiene mucho que ver quién lo hace, quién lo interpreta. Nosotros tuvimos acceso a esos identikits, vamos a ser sinceros, no hay coincidencia entre un identikit con otro. Entonces, por ahí revelar el identikit a lo mejor genera más confusión que ayuda. Lo que se está trabajando mucho es por ahí en incentivar, que nosotros siempre lo decimos en cada nota que damos y cuando nos presentamos con el libro, es que si hay alguna chica, que sabemos que es difícil, sabemos que cuesta, pero hoy yo, por lo menos yo como mujer que hoy tengo cercanía a la causa, que he hablado con la instructora mucho, doy fe que se da este espacio para que se animen a hablar, que van a estar contenidas. Estoy hablando del día de hoy, sabiendo quién está hoy de la causa, ¿no? Se está trabajando mucho en eso, en tratar de poder localizar nuevas víctimas que puedan dar más certeza. ¿Y la familia de Andrea hoy? La familia de Andrea claramente hasta el día de hoy no tiene consuelo. La familia, las amigas tuvieron muchos años al frente del pedido de justicia, las marchas que ellas convocaban. Con los años las marchas se fueron desgastando, la sociedad empezó de vuelta a olvidarse, perdió la empatía por lo que estaba pasando. Y la familia obviamente tanto la familia como las amigas llegaron a un punto de desgaste. Imagínense, son 10 años sin respuestas
Y son 10 años donde muchas veces se les brindó una esperanza, se les decía estamos cerca y en realidad no estaban cerca, era decir lo que querían oír. El padre cada vez que puede está en cada marcha, él estuvo en la presentación anterior del libro. La madre está abocada a sus nietos, a los hijos de Andrea, que Andrea tenía 2 hijos, tiene 2 hijos, que tienen 18 y 16 años. La mamá de Andrea está muy abocada a ellos. Y para nosotros también que se lo dijimos a ellos, nosotros llevamos el libro, trabajamos mucho con ellos para hacer este libro, la idea también era nosotros darles una herramienta a ellos, que para ellos esto el material sea una herramienta de lucha, de visibilizar la causa. Nos ha pasado que mucha gente ha ido a buscar el libro y nos decían, ay, pensamos que ya se había resuelto. Me dijeron lo mismo a mí también. Pensamos que ya estaba resuelto, o sea, es como que pensaban que el libro contaba de un hecho que había acontecido, pero que se había ya resuelto. Y yo les decía, no. Es un crimen impune. Sigue impune. Sí, y tiene estas particularidades que a partir del caso de Andrea, por ejemplo, se descubre esto que decía Maga, de que posterior a los ataques de Sagen, por ley se establece que todos los integrantes de las fuerzas de seguridad de los policías, deberían tener completa una base genética, digamos, para cotejar ante como primera medida ante cualquier caso de abuso sexual. Bueno, en realidad no. Está desactualizada hace años, entonces se descubrió a partir de cuando dijeron, bueno, vamos a comparar ahora los ADN que estamos sacando del caso de Andrea con esta base, y no, la base no, hace años que no se toca. Bueno, entonces eso también es una de las cosas que se activó a partir de este caso, esa base genética y la incorporación del FBI como un elemento de... Por supuesto que ellos, esta técnica de la cual le hablábamos, en Estados Unidos es de alguna forma más efectiva que para nosotros, porque ellos tienen estas bases, claro, estos bancos genéticos, donde por ejemplo si uno quiere saber el origen de sus ancestros, ingresa voluntariamente a estos bancos, incluso puede aportar la muestra. Una página muy conocida, que quizás le hayan escuchado hablar, es MyHeritage, que es cuando yo quiero saber cómo está compuesto mi ADN, de dónde tenés 5% de carga genética de Asia, 5%, bueno, eso está muy de moda en Estados Unidos. Se entra muy fácil en una página, se ponen los datos, se puede incluso acercar una muestra genética y ellos comparan con estas bases genéticas. Incluso han resuelto así infinidad de casos de paternidad, digamos. En este caso, acá el banco... El banco es más chico, quizá lo más avanzado es lo que tienen en realidad abuelas, que sirven para la búsqueda de hijos y demás, pero bueno, todo eso se está trabajando un poco, pero ahí descansa la esperanza de la familia y de las amigas respecto a la resolución del caso, que han sufrido un desgaste tremendo, poniendo literalmente el cuerpo durante todos estos años, cuando la espuma y la explosión bajó y las marchas se fueron vaciando y el caso estuvo dormido durante muchísimo tiempo. Bueno, esa gente fue la que estuvo ahí, entonces... Ahí ustedes me imagino que han investigado, han hablado ya sea con gente del Poder Judicial, con los familiares, digamos, claramente que con lo que ustedes están diciendo, el jefe, digamos, que tenía que hacer la investigación denunciado por violencia de género, también se daba esta cuestión de que quienes investigaban terminaban muchos denunciados por violencia de género y terminaban también después investigando otros casos de violencia de género, situaciones terribles. Claro, los que en ese momento eran los jefes de investigaciones, en el caso de Andrea Castana, después pasan a ser jefes de la departamental Punilla. Hasta hace 2 a 3 años atrás, la departamental Punilla no estaba dividida en dos a nivel policial, era una sola, no existía la norte y la sur, era Punilla. Digamos, ¿cuál era el centro? Carlos Paz llegaba hasta Carrillo Mote, hasta el límite con Cruz del Eje. Quienes eran los jefes de investigaciones, en el caso de Andrea Castana, después asumen como jefes generales de la departamental y son los que también trabajan en la causa de Cecilia Saldúa, que incluso asisten al juicio y dan su testimonio en el juicio de
Cecilia Basaldúa. O sea, son varios hechos de femicidios que siguen siendo impunes en el Valle, donde de alguna forma los autores siempre están conectados y terminan siendo los mismos en lo que es la parte policial, ¿no? Sí, y judicial en algunos casos, porque el fiscal Gustavo Marchetti, que es quien tendría que haber receptado la denuncia del año 2004, bueno, no le investiga, no le pareció que era pertinente ni importante, digamos, ¿no? Y uno entiende, a posteriori, con la condena de violencia de género, por qué no lo hizo, Claro, ¿no? esa mirada, esos lentes, le estaban faltando a la perspectiva de género. No había. Claro. No existía. Por eso El siempre- sumariante preguntaba, por ejemplo, ¿y cómo estabas vestida? ¿Y por qué no avisaste a nadie que ibas a subir al Cerro de la Cruz sola? Como para ir a denunciar, ¿no? Claro, por eso siempre le decimos el valor de esa mujer ir a hacer una denuncia, no solo ir a hacer una denuncia y contarlo, sino también después someterte a las pruebas, a los estudios, la extracción del ADN, cuando eras revictimizada, de haber sido revictimizada un montón de veces esta chica. Y animarse después de la muerte de Andrea, se la volvió a buscar, ella dijo que iba a hablar una sola vez, que fue buscada y después dijo que bueno, que no quería hablar más. Había que animarse a denunciar en el año 2004 un hecho como eso, ¿no? Y en un Carlos Paz donde el que tenía que investigar, el fiscal, del policía, hacían la mirada para otro lado. Era muy difícil. Por eso también nosotros decimos termina siendo el resultado de todo lo que se vivía como sociedad durante todos los años anteriores, de alguna forma, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos pretender que una mujer sea protegida o se investigue una causa cuando los mismos que debían velar por esa seguridad estaban cometiendo delitos sexuales, estaban volviendo a sus mujeres? Tenemos desde el fiscal, como dijo Santi, Marchetti, a jefe de policía condenado y fue preso hace poco, que fue en Muniz por abuso sexual. Diego Concha, quien encabezaba la búsqueda, Que también participó de la búsqueda de Basaldúa. la búsqueda de Basaldúa, condenado y a perpetua por el caso de Urbana. Entonces, ¿qué se podía esperar de una sociedad así? ¿Hay algún de estos jefes que dicen de la departamental Punilla, estaba Castro en alguno de esos nombres? ¿Juan Castro? No. Yo no creo que no estaba él allá, digamos. No sé si no estaba... Porque Juan Castro estuvo acá, en el caso Palomeque, caso Jorge Reina en Capilla, Sí, y después terminó como jefe de la departamental Punilla en un momento. pero Debe no... haber sido en la época a lo mejor de Muniz, y Muniz era su jefe. 2015. Pues, puede ser la época. Pero sí estuvo Bracamonte. No, sí, claro. Bracamonte sí. después pasa a ser el jefe acá. Claro. Bracamonte era de investigaciones de Cecilia Basaldúa y después pasa a ser jefe. Claro, sí, él estuvo también. Sí. Bueno, sí, se repiten un poco... ¿Y qué rol tuvo cuando la Fiscalía en general decide incorporar a la fiscal Hitman? ¿Cuál fue el Cuando la presión mediática del momento y La social presión mediática. hace que el fiscal, que dicho sea paso sigue siendo el fiscal actual de la causa, lo que pasa es que la instructora, que es Pablo Aquel, es la que... No. Silvana Pen. Paula Aquel de Coquín. Silvana Pen va a asumir la nueva fiscalía de Coquín. Bueno, Silvana empieza a trabajar como si en el expediente no hubiese absolutamente nada. Entonces toma el expediente y se empieza a dar cuenta que el expediente tenía errores groseros, como por ejemplo decir que uno de los 3 sospechosos iniciales había sido detenido en una pueblada que se origina el día viernes 13, posterior al hallazgo de los cuerpos. Entonces, en el expediente dice, detuvimos a Fernando Vila en la manifestación frente a comisaría, papá. No había sido detenido O sea, el ahí. expediente tenía errores tan grotescos como desde fecha a horas. Hay, por ejemplo, hay órdenes de allanamiento el día 11. El día 11 Andrea había desaparecido. Ni siquiera se había empezado en la búsqueda. Nunca O sea, puede haber habido un allanamiento si no sabían que si había una persona viva, muerta, digamos. o sea, ¿Qué el allanaban, expediente digamos? tiene errores, pero que vos decís, nosotros vamos al expediente. Yo, bueno, para tener el expediente, o sea, esto es... Ahora vas a los autores y no te coincide lo que te está diciendo el expediente con lo que te está diciendo el autor. O sea, Fernando Vila supuestamente fue detenido en la poblada. Fernando Vila no fue detenido en la poblada. Fernando Vila fue detenido en su casa. Un allanamiento en Un su casa. allanamiento mientras él estaba escribiendo que había
Fernando Vino escribió, porque él trabaja por medio de comunicación, dueño de un medio, escribió un informe de que había 3 sospechosos e imputados por el crimen de Andrea Castel, sin saber que él era uno. Cosas así tiene la causa que uno termina de creerlo. Claro, Penn dice, bueno, esto no se sostiene, yo no puedo trabajar sobre esto si yo sé que esto está lleno de errores. Entonces empieza de cero. Ese ejercicio que ella hace, de alguna forma, subsana los errores que venía cometiendo la causa a través de Masucci, y también cuando interviene Alejandra Hillman, porque Hillman, hay que tener en cuenta que ella en ese momento era fiscal adjunta de la provincia de Córdoba, o sea, ella era jefe de la fiscal, ella manejaba una gran cantidad de causas, y entonces no tenía una presencia territorial como para estar monitoreando, como si el fiscal de instrucción podría haberlo hecho. Pero sí la ponen para tratar de acomodar el desastre que ya era inicialmente la investigación. Entonces ella se recuesta sobre el trabajo de un grupo de investigadores. Como pasa a veces en estas cuestiones de jurisdiccionales, el equipo que ella trae se enfrenta de alguna forma con el equipo que ya venía trabajando en la causa. Una cuestión de egos. Entonces, uno, por ejemplo, iba sobre el seguimiento de las llamadas sin decirle al otro equipo que estaba haciendo el seguimiento de las llamadas. Entonces, cuando este equipo iba sobre el seguimiento de las llamadas, dice, se activó tal, y eran los mismos compañeros de la otra área que habían a ese nivel de ridículo. O sea, se hace un allanamiento en la ciudad de Cosquín sobre el teléfono de Andrea, sobre la línea telefónica de Andrea. Entonces, ellos dicen, ¿cuándo estuvo activo por última vez el teléfono de Andrea? El día 11 de marzo del 2015 se apaga el teléfono a las 5 de la tarde. Se vuelve a activar un día random, se activa el teléfono, entonces se activó el teléfono, dice el equipo que está peritando. Bueno, que se libra la orden de allanamiento, Cosquín, el barrio de Cosquín, la calle tal, despliegue policial, móviles, cierran la manzana entera, bajan, una señora había comprado el chip, y cuando vos das de baja la línea telefónica de un número, asigna el número que tenía Andrea, se lo asignan a una jubilada de Cosquín. Los que sabían de eso eran los que habían autorizado que se diera de baja, que era la familia, pide permiso a la fiscalía dice, sí, dale baja. ¿Por qué la fiscalía le dice dale baja cuando todavía podrían haber? No se sabe, otro error más. El otro equipo allana la casa sin saber que los compañeros ya sabían que habían... Ahí es cuando se empieza a haber un enfrentamiento bastante duro, interno entre los investigadores de Córdoba. O sea, la gente de acá se sintió como invadida por la gente de de Córdoba, y ahí es cuando se empiezan a dar estos enfrentamientos, porque no había comunicación. Y el tema del teléfono fue uno de los graves errores, que no lo hicimos nosotros, sino lo hizo uno de los investigadores, uno de los graves errores que tiene la causa, el haber permitido que se diera de baja esa línea. Obviamente la familia de Andrea no tiene por qué conocer sobre eso. La familia de Andrea preguntó, ¿podemos dar de baja la línea? ¿Por qué no sigue dando de baja la línea? Y según uno de los investigadores, tenías 2 temas. O sea, tenías 2 formas de resolver la causa. Una la de él, y el otro la línea telefónica, la llave. Esta la tiraron a la basura en cierta forma. Sí, nosotros la síntesis un poco que hacemos con Maga es que si bien estos son los actores directos de campo, ¿no? O sea, el policía que investiga, el fiscal que ordena, la instructora, instructor, ahora, como sociedad el caso nos quedó grande. Entonces me parece que todo falló, indudablemente no estuvimos a la altura como sociedad porque digo, si del cerro no tomábamos registro, quién subía y quién bajaba, si como sociedad a los 5 años de ocurrir el crimen vaciamos las marchas y dejó de importarnos, y un montón de gente cree que el caso está resuelto, digo, nos superó a todos, y un poco el ejercicio que nosotros nos propusimos con Maga es tratar acá de hacer sin golpes bajos una reconstrucción total del caso, con sus aciertos, con sus errores, pero sobre todo esto decía Maga, que sea una herramienta también para que, y capaz que sea un poco naif pensar, pero la idea es que por lo menos que no pueda ocurrir con estas características. Puede ocurrir, indudablemente, va a ocurrir, lamentablemente en la sociedad que estamos va a ocurrir otro, pero por lo menos que ya no sea tan burdo así, y que le cueste un poco más, y que sobre todo no quede impune, digamos, ¿no? O sea, correr atrás, vamos a estar corriendo siempre atrás, lamentablemente. Pero, ¿qué podemos hacer como sociedad para que esto no vuelva a ocurrir con estas características? Sí,
van a cometer otros errores claramente. Seguramente. Pero intentando que no sean Tan groseros, porque yo no creo que exista el crimen perfecto. Eso es también otra cosa que nosotros planteamos con Maga. Lo que existe son una sumatoria de errores y por supuesto, Claro, por supuesto. y también encubrimiento. Hay muchas cosas que no se saben. Una de las cosas que nosotros nos damos cuando nos empezamos a meter de fondo fue la escena del crimen, sin ir más lejos. O sea, Andrea se la encuentra una tarde a última hora, 6 de la tarde, y al otro día, bueno, tenés que, cualquier persona con sentido se da cuenta que hay que preservar una escena. El otro día cuando se asista a la escena del crimen, las mismas policías que debían custodiar la escena habían arrancado de raíz toda la arbolada alrededor y se habían visto que estaba lloviendo de la noche para hacerse unas chozas. O sea, del vamos, sí es algo de sentido común para cualquier persona. O sea, hubo falta de mucho. capacitación. No había, exactamente, la falta de capacitación. De protocolo, de Protocolo. perspectiva de género, esto que bien decías. Nada de eso. ¿Y está vinculado, se supo algo del otro cuerpo que apareció después? No, si bien se lo hablaba un poco con el tema, muchos rumoreaba, se decía, podría haber visto algo de Hernán, sabía algo, pero no Sí, no tienen relación, y la causa de Hernán Sánchez en el 2017 fue archivada como homicidio. ¿Y había alguna hipótesis de eso? Hubo varias. en el caso de Hernán, siempre lo que se dijo con más fuerza es que Hernán había sido víctima de una especie de represalia de la banda de los monos. Que Hernán se había puesto de novio con una chica que era novia de un jefe de los monos, digamos, y que lo habían amenazado un par de veces y que finalmente deciden matarlo, digamos. Esa es la hipótesis que la familia también sostiene un poco, pero en realidad esa causa todavía es más desastrosa, porque directamente ahí no hay presión social, la familia agotó todas sus fuerzas hace muchos años. Una de las cosas que se decía, ¿por qué no se lo buscó? Porque no se lo buscó, porque era un violador. Con más razón se supone que lo tendría que estar buscando. Me están diciendo que tenía una denuncia por abuso sexual. O sea, vos estás diciendo, no se lo buscó porque no tenía denuncia, pero no se supone que lo tendrías que buscar el doble. Claro. Sí, no, Hay muchas cosas. Lamentablemente nunca se va a saber la verdad. comparten dos características muy claras, que son dos crímenes impunes y el lugar. Justamente el escenario no es casual, porque que el cuerpo de Hernán lo hayan descartado ahí es porque era territorio que se prestaba para cualquier cosa. 3 meses. Y lamentablemente, si no hubiera pasado lo que pasó con Andrea, No lo hubiesen encontrado. no lo hubiesen encontrado. Sí. Bueno, y finalmente, como para ir cerrando un poco, el libro lo que trata también de hacer es que en todos estos casos nosotros nos referimos muchas veces, y a veces es un vicio nuestro también como periodistas, la víctima, bueno, Andrea no era, o sea, sí, es una víctima indudablemente, pero era una persona, era una madre, era una persona que tenía una creencia muy fuerte, un perfil místico, religioso, una espiritualidad muy profunda, con gustos por la música, por la lectura, por el hinduismo. Y cuando nosotros entonces empezamos a ahondar un poco más en las enseñanzas del budismo en particular, empezamos a revisar un concepto que tiene el budismo de que es la vida entendida como un ciclo que no acaba necesariamente con la muerte, ¿no? Y la idea de que la muerte es una continuidad, y sin romantizar lo que le pasó a Andrea, porque indudablemente que Andrea es víctima de un femicidio. Le sacaron el derecho a la vida, ¿no? Sí nos gusta pensar que hay algo que no le pudo sacar a Andrea, digamos. Y es eso, y esa continuidad, y esa presencia de Andrea, que hoy nosotros estemos acá, por ejemplo, hablando de lo que le pasó hoy, hablando de ella, digamos. Y eso es algo que con el final material que le pudo dar a su cuerpo, el asesino no lo pudo hacer. Por eso la idea de la imagen que pusieron en La imagen es, bueno,
padre, el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Andrea, el padre hizo como un pequeño lugar de homenaje donde él va muchas veces, todos los 11 asiste, nosotros hemos hecho, yo con Santi hemos tenido la oportunidad de acompañarlo. Andrea fue encontrada en el tronco de un árbol. De este árbol. Y ese es el árbol y eso que ustedes ven ahí como tapa es el lugar tal cual está. O sea, esto existe, el símbolo del Om del budismo existe y el rosario también, y son de alguna forma un sincretismo porque el papá elige homenajearla con el símbolo budista, que era un símbolo en el cual Andrea creía mucho, le graba incluso las fechas, y después yo no me recuerdo si era la tía o las amigas cuelgan un rosario. Entonces cuando nosotros estábamos tratando de resolver el título y la tapa, al principio pensábamos otra cosa completamente distinta hasta que de repente se nos vino la imagen del árbol y no encontrábamos una forma más elocuente de hablar que a través del árbol. Incluso el árbol está tal cual acá, eso está tallado a mano por el padre de Andrea, ese dibujo. Sí, después tiene como algún tipo como de rayos de sol, bueno, de alguna forma también parece una piel, es fuerte, una piel de madera, ¿no? Y a la hora de elegir el título, nosotros por supuesto que queríamos que ella estuviese de alguna forma en el título, entonces nos parecía nombrarla, nos parecía muy interesante. Y la elección del árbol y la cruz, también porque de alguna forma nosotros entendíamos que la cruz tiene una connotación religiosa muy fuerte, y en esa connotación religiosa se da indudablemente la idea de que ahí comienza el proceso de alguna forma de resurrección de Jesucristo, pero indudablemente que tiene una connotación negativa, ¿no? Una cruz es un elemento utilizado para crucificar a alguien, darle una muerte material. Y el árbol, por lo contrario, es vida. Todo árbol es un elemento vivo, digamos. Entonces era un lindo balance hablar de Andrea, vida y muerte, o Andrea, el árbol y la cruz, digamos, ¿no? Por eso la elección y también la idea de acompañarlo con el elemento vivo que es el árbol, que está vivo, digo. Es un árbol muy curioso. Nosotros en el capítulo le dedicamos también, en el libro le dedicamos un capítulo, porque el árbol ha sido quemado, vaya a saber en qué momento, por la caída de un rayo.